Una niña pobre golpea la puerta de un millonario durante la tormenta. Mamá acaba de morir. ¿Puedo quedarme solo una noche aquí, papá?, dice ella. Él se congela. Siempre pensó que era imposible ser padre y creía ser infértil. Pero, cuando descubre quién era la madre de esa niña, se congela instantáneamente. Mintus capítulo 1. La visita inesperada. La lluvia azotaba las calles de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Las gotas golpeaban con furia los cristales del ático que coronaba el edificio más lujoso de la avenida. Dentro, Héctor Domínguez Rivero, de 40 años, revisaba los planos de su próximo desarrollo inmobiliario mientras saboreaba un whisky añejo. El reloj marcaba las 10:15 de la noche cuando el intercomunicador interrumpió el silencio. Señor Domínguez, hay una mujer con una niña pequeña que insiste en verlo. Se dice que es urgente, informó el portero con cierta incomodidad en la voz. Héctor frunció el ceño. No esperaba visitas, mucho menos a esa hora y con semejante tormenta. ¿Te dio su nombre? Marisol Hernández, señor. Insiste en que usted la conoce. El nombre resonó en su memoria como un eco lejano. Marisol Hernández. Habían pasado 6 años desde aquella noche en Acapulco, durante la inauguración de uno de sus complejos turísticos. Una mujer hermosa, una sonrisa cautivadora, una noche de pasión que quedó guardada en el cajón de los recuerdos fugaces. Dile que suba, ordenó finalmente, más por curiosidad que por cortesía. Mientras esperaba, Héctor se sirvió otro trago. Los truenos retumbaban en el cielo de Ciudad de México, como presagiando que esa noche cambiaría su vida para siempre. El timbre sonó. Al abrir la puerta, Héctor contuvo la respiración. Allí estaba Marisol, pero no era la misma mujer radiante. ¿Qué recordaba? Su rostro demacrado, pálido como la cera, contrastaba con la vivacidad de sus ojos, lo único que parecía mantener intacto. A su lado, una pequeña de unos 6 años lo miraba con curiosidad. La niña llevaba un vestido sencillo, ligeramente húmedo por la lluvia, y abrazaba con fuerza un cuaderno colorido. «Héctor», dijo Marisol con voz débil pero firme, «necesitamos hablar». «Pasa», respondió él haciéndose a un lado. Sus ojos se posaron en la niña, y un escalofrío le recorrió la espalda al notar el color ámbar de sus ojos, idénticos a los suyos. Una vez dentro, la pequeña observaba con asombro el espacioso ático, sus muebles minimalistas, las obras de arte contemporáneo y la vista panorámica de la ciudad iluminada bajo la tormenta. «¿Vives solo en este castillo?», preguntó la niña con inocencia. «Sí», respondió Héctor secamente, sin saber cómo dirigirse a ella. «¿Quieren algo de tomar? ¿Un chocolate caliente, tal vez?». La niña asintió con entusiasmo mientras Marisol se sentaba con dificultad en uno de los sofás de diseño. «Se llama Valentina», dijo Marisol, observando cómo Héctor miraba a la pequeña. «Valentina Hernández, por ahora». Héctor ordenó a su asistente de cocina que preparara chocolate caliente y se sentó frente a sus inesperadas visitantes. El silencio se volvió pesado, interrumpido solo por los truenos ocasionales. «¿Por qué has venido después de tanto tiempo, Marisol?», preguntó finalmente. Ella sacó un sobre de su bolso desgastado. «Porque Valentina merece conocer a su padre antes de que yo ya no pueda estar con ella». Las palabras golpearon a Héctor como una bofetada. Se levantó de un salto, pasándose las manos por el cabello perfectamente peinado. «¿Qué estás diciendo? Esto es absurdo. Han pasado... ¿cuánto? ¿6 años?» «6 años, 2 meses y 4 días», precisó Marisol. «El tiempo suficiente para que construyeras 3 rascacielos más, según veo en las revistas de negocios». Valentina, ajena a la tensión, se había acercado al piano de cola que decoraba una esquina del salón. Sus pequeños dedos rozaron las teclas, produciendo notas aleatorias. «¿Toca alguien este piano?», preguntó la niña. «No», contestó Héctor, distraído por la situación. «Es solo decorativo». «Qué triste», murmuró Valentina. «Las cosas deberían servir para algo, ¿no?». Marisol extendió el sobre hacia Héctor.
su acta de nacimiento. Y si necesitas más pruebas, podemos hacer un examen de ADN mañana mismo. Con manos temblorosas, Héctor extrajo el documento. Ahí estaba. Valentina Hernández, nacida el 17 de abril, 6 años atrás. El espacio del padre aparecía en blanco. ¿Por qué ahora, Marisol? ¿Por qué no me buscaste cuando supiste que estabas embarazada? Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas, porque eras Héctor Domínguez, el milagro inmobiliario de México, según la revista Forbes. Yo era solo una guía turística de Acapulco con grandes sueños. No quería ser un obstáculo en tu camino al éxito. No tenías derecho a ocultarme algo así, espetó él, conteniendo la ira. Tal vez no, concedió ella. Pero ahora no tengo opción. Tengo cáncer terminal, Héctor. Los médicos dicen que me quedan pocas semanas. El aire se congeló en la habitación. Héctor observó más detenidamente a Marisol, su extrema delgadez, las ojeras profundas, la palidez que había confundido con cansancio. La asistente llegó con el chocolate caliente. Valentina se acercó rápidamente, agradeciendo con una sonrisa que iluminó momentáneamente la tensión del ambiente. ¿No tienes familia que pueda hacerse cargo de ella?, preguntó Héctor, bajando la voz. Mi madre falleció hace 2 años. Mi hermana vive en España y apenas puede mantenerse a sí misma. Y no tengo a nadie más, Héctor. Valentina regresó con su taza de chocolate. ¿Puedo ver la ciudad desde la ventana? Nunca había estado tan arriba. Héctor asintió mecánicamente. Mientras la niña se alejaba, Marisol continuó. No te pido dinero. Sé que lo tienes y sé que podrías dármelo sin pestañear. Te pido que conozcas a tu hija, que le des un hogar cuando yo ya no esté. Es todo lo que tengo en el mundo, Héctor. En ese momento, Valentina llamó desde la ventana. «Mamá, mira». Las luces parecen estrellas caídas del cielo. Marisol sonrió con tristeza. Le encanta inventar historias. Dice que cuando sea grande escribirá cuentos para niños. Héctor observó a la pequeña, su perfil recortado contra el ventanal. Había algo innegablemente familiar en ella. La forma de su nariz, la curva de sus cejas, esa mirada curiosa que él mismo tenía en las fotografías de su infancia. Necesito tiempo para asimilar todo esto, dijo finalmente. El tiempo es precisamente lo que no tengo, respondió Marisol. Nos estamos quedando en un hostal cerca del Zócalo. No es un lugar adecuado, pero es lo que puedo pagar. Si quieres hacerte la prueba de ADN, estaremos disponibles mañana. Héctor observó cómo Marisol se levantaba con dificultad. La lluvia seguía golpeando los ventanales, y la idea de que esa mujer y esa niña, posiblemente su hija, salieran a la tormenta para regresar a un hostal barato, le resultó insoportable. «Quédense esta noche», dijo casi sin pensar. «Tengo habitación de huéspedes. Mañana resolveremos lo del examen». El rostro de Marisol se relajó visiblemente. «Gracias, Héctor». Valentina regresó del ventanal y se plantó frente a él. Sus ojos ámbar, idénticos a los suyos, lo escrutaron con una sabiduría impropia de su edad. «¿Eres mi papá?», preguntó directamente, sin rodeos. Héctor miró a Marisol, quien asintió levemente, dándole permiso para responder con la verdad. «Es muy probable, Valentina», respondió con voz ronca. «Mañana haremos una prueba para estar completamente seguros». La niña lo observó unos segundos más, como evaluándolo. Luego, para sorpresa de ambos adultos, sonrió. «Ya lo sabía», dijo con naturalidad. «Tenemos los mismos ojos. Son como caramelo derretido», dice mamá. Esa noche, mientras mostraba a sus invitadas la habitación de huéspedes, Héctor sintió que su mundo perfectamente ordenado comenzaba a tambalearse. La palabra papá resonaba en su mente como un eco interminable. Al regresar a su habitación, se detuvo frente al espejo y observó detenidamente sus ojos color ámbar. «Caramelo derretido», había dicho Valentina, y tenía razón. Afuera la tormenta comenzaba a amainar, pero dentro de Héctor, otra apenas comenzaba. Capítulo 2. Lazos de sangre. El amanecer encontró a Héctor despierto, con la mirada fija,
en el techo de su habitación. No había podido conciliar el sueño. La aparición de Marisol con Valentina había sacudido los cimientos de su existencia. A sus 40 años jamás había contemplado la paternidad. Su vida giraba en torno a reuniones, contratos millonarios y viajes de negocios. Los niños eran criaturas lejanas, ajenas a su mundo de cristal y concreto. Se levantó y se preparó meticulosamente, como cada mañana. Traje impecable, corbata de seda, reloj de platino. La rutina le brindaba una sensación de control que tanto necesitaba en ese momento. Al salir de su habitación escuchó risas provenientes de la cocina. Se detuvo, sorprendido por lo extraño que sonaba aquel sonido en su apartamento, siempre silencioso. Valentina estaba sentada en uno de los taburetes de la isla de la cocina, mientras Marisol preparaba algo en la estufa. La escena resultaba surreal, en aquel espacio que nunca había sido utilizado para cocinar realmente. «Buenos días», saludó, sintiéndose extrañamente como un intruso en su propia casa. «Buenos días, señor Héctor», exclamó Valentina con entusiasmo. «Mamá está haciendo tapioca. ¿Quieres probar? Es nuestra especialidad». Marisol se giró ofreciéndole una sonrisa cansada. «Espero que no te moleste que hayamos invadido tu cocina. Valentina siempre despierta con hambre». «Para nada», respondió Héctor, acercándose con cautela. «Aunque confieso que esa cocina apenas se ha estrenado. Normalmente desayuno en la oficina». «¿Trabajas todos los días?», preguntó Valentina con asombro. «¿Incluso los domingos?». «Especialmente los domingos», contestó él. «Es cuando menos interrupciones tengo». Marisol colocó un plato con tapioca frente a Héctor. «Deberías probarla. Es la receta de mi abuela de Veracruz». Héctor observó el plato con cierta desconfianza. Sus desayunos solían limitarse a café negro y alguna fruta. Sin embargo, el aroma era tentador. Tomó un bocado y se sorprendió al disfrutarlo. «Está deliciosa», admitió. La sonrisa de Valentina se ensanchó. «Te lo dije, mamá hace la mejor tapioca del mundo». Mientras desayunaban, Héctor llamó a su asistente para cancelar todas sus reuniones del día. Luego contactó con un laboratorio privado para programar un examen de ADN urgente. La discreción era primordial. Lo último que necesitaba eran rumores sobre un posible heredero circulando en los círculos empresariales de Ciudad de México. «Tenemos cita en 1 hora», anunció, guardando su teléfono. «El laboratorio es de máxima confianza. Tendremos los resultados mañana a primera hora». Marisol asintió, agradecida por la eficiencia. Valentina, sin embargo, parecía más interesada en explorar el apartamento. «¿Puedo tocar el piano mientras esperamos?», preguntó, señalando el instrumento, que presidía el salón. «¿Sabes tocar?», preguntó Héctor sorprendido. «Un poquito. La señora Lucía, mi maestra en Veracruz, me enseñó algunas notas antes de mudarnos a Ciudad de México». Héctor asintió, y Valentina corrió hacia el piano. Sus pequeños dedos comenzaron a deslizarse por las teclas, tocando una melodía sencilla pero reconocible, «Cielito lindo». Algo se removió en el interior de Héctor al escucharla. Su madre, fallecida hace más de 20 años, solía cantarle esa canción cuando era niño. «Tiene talento», comentó Marisol observando a su hija. «Siempre ha tenido oído para la música, como tú, según recuerdo. ¿No tocabas la guitarra aquella noche en Acapulco?». Héctor asintió. Era cierto. Durante aquella inauguración, había tomado la guitarra de uno de los músicos contratados y había interpretado algunas canciones, algo completamente fuera de su carácter habitual. El alcohol y la euforia por el éxito del proyecto lo habían desinhibido. «Fue una noche especial», murmuró. Marisol lo miró con intensidad. «No me arrepiento de nada, Héctor. Esa noche me dio lo más valioso que tengo». La visita al laboratorio transcurrió sin incidentes. Valentina se mostró valiente durante la toma de muestras, y Héctor no pudo evitar sentir cierto orgullo por su temple. Después decidieron almorzar en un restaurante cercano, un lugar discreto pero elegante, donde Héctor era cliente habitual. «¿Qué te gustaría comer, Valentina?», preguntó Héctor mientras revisaban la carta. «¿Tienen pizza?», preguntó la Mios. «Niña,
escudriñando el sofisticado menú. El mesero, un hombre de aspecto serio, carraspeó. No figura en nuestra carta, señorita, pero puedo solicitar a la cocina que prepare una especialmente para usted. ¡Genial!, exclamó Valentina. Con mucho queso, por favor. Marisol se disculpó con la mirada, pero Héctor le restó importancia con un gesto. Mientras esperaban la comida, Valentina sacó su cuaderno colorido y comenzó a dibujar. «¿Qué estás dibujando?», preguntó Héctor, genuinamente interesado. «Nuestra nueva casa», respondió ella con naturalidad. «Tú, mamá y yo, y un perro. Siempre quise tener un perro, pero en nuestro apartamento no permitían mascotas. ¿Tú tienes mascotas?». La pregunta tan inocente golpeó a Héctor con fuerza. La idea de una nueva casa para los tres, de ser una familia, resultaba tan ajena a sus planes de vida como tener un perro correteando por su inmaculado ático. «No, no tengo mascotas», respondió secamente. Marisol notó su incomodidad y cambió hábilmente de tema, preguntándole sobre sus proyectos inmobiliarios actuales. Héctor agradeció la intervención y comenzó a hablar sobre el complejo residencial que estaba desarrollando en Cuernavaca, una zona exclusiva rodeada de naturaleza. «Suena hermoso», comentó Marisol. «Siempre soñé con vivir cerca de un jardín. En Veracruz teníamos una casa pequeña, pero con un patio trasero donde crecía un mango. Valentina adoraba trepar a ese árbol. Y comer mangos directamente de las ramas», añadió la niña con entusiasmo. La comida transcurrió entre anécdotas de Veracruz y preguntas curiosas de Valentina. Héctor se sorprendió a sí mismo riendo con algunas de las ocurrencias de la pequeña. Había algo refrescante en su sinceridad, tan diferente de la falsedad que solía encontrar en sus círculos sociales. De regreso en el ático, Marisol se retiró a descansar, visiblemente agotada por la jornada. Héctor se encontró a solas con Valentina, una situación para la que no estaba preparado. «¿Quieres ver televisión?», ofreció, señalando la pantalla gigante que presidía una de las paredes del salón. Valentina negó con la cabeza. «Prefiero que me cuentes una historia. Mamá siempre me cuenta historias antes de dormir». Héctor se quedó en blanco. ¿Una historia? No recordaba la última vez que había leído un cuento infantil, mucho menos inventado uno. «No soy muy bueno con las historias», admitió. «Es fácil», insistió Valentina. «Solo tienes que empezar con había una vez y luego dejar que tu imaginación vuele». Resignado, Héctor se sentó junto a ella en el sofá. Había una vez un rey muy poderoso que vivía en un castillo de cristal en lo alto de una montaña. ¿Estaba solo?, interrumpió Valentina. «Sí, estaba solo. Le gustaba la tranquilidad y el orden». «Qué triste», comentó la niña. «Nadie debería estar solo en un castillo tan grande». Héctor continuó improvisando la historia, sorprendiéndose a sí mismo con los giros que iba tomando. El rey solitario recibía la visita de una princesa perdida que resultaba ser su hija, una princesa valiente y curiosa que llenaba el castillo de risas y preguntas. Cuando terminó, Valentina aplaudió emocionada. «Me encantó. Eres un buen contador de historias. Solo necesitabas práctica». Esa noche, después de que Marisol y Valentina se retiraran a descansar, Héctor permaneció en su despacho, revisando documentos importantes sin poder concentrarse realmente. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la niña de ojos ámbar, que podría ser su hija. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Era el laboratorio. Los resultados estaban listos y podían recogerlos personalmente. Héctor despertó a sus invitadas y juntos se dirigieron al laboratorio. El médico los recibió en su consultorio privado. «Señor Domínguez, los resultados son concluyentes. Hay un 99.9% de probabilidad de que usted sea el padre biológico de Valentina Hernández». Aunque ya lo sospechaba, la confirmación científica lo dejó sin aliento. Miró a Valentina, que estaba sentada entre él y Marisol, y vio en ella algo que no había notado antes: su propio reflejo. «¿Eso significa que eres oficialmente mi papá?», preguntó Valentina con ojos brillantes. Héctor asintió lentamente. «Sí, Valentina, soy tu papá».
Sin previo aviso, la niña se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Héctor, sorprendido, tardó unos segundos en corresponder al abrazo. Cuando lo hizo, una extraña calidez se extendió por su pecho. «Sabía que eras tú», susurró Valentina contra su hombro. «Tus ojos son iguales a los míos, como caramelo derretido». De regreso al ático, Héctor tomó una decisión. Llamó a su abogada de confianza, Sofía Vargas, y le pidió que preparara los documentos necesarios para reconocer legalmente a Valentina como su hija y establecer un acuerdo de custodia. «También necesito que prepares un fideicomiso a nombre de Valentina», añadió, «y un documento que me otorgue la tutela legal completa en caso de que Marisol no pueda cuidarla». Esa tarde, mientras Marisol descansaba, Héctor llevó a Valentina al Parque Chapultepec. Era la primera vez en años que visitaba el lugar. Caminaron por los senderos, compraron helados, y Héctor escuchó pacientemente las 1001 preguntas de Valentina sobre los árboles, los pájaros y los barquitos del lago. «¿Te gusta ser mi papá?», preguntó ella de repente, mientras observaban los patos. La pregunta lo tomó por sorpresa. «Es diferente a todo lo que he conocido», respondió con honestidad, «pero creo que podría acostumbrarme». Valentina sonrió satisfecha con la respuesta. Tomó su mano con naturalidad y Héctor se sorprendió al descubrir lo pequeña y frágil que era y lo perfectamente que encajaba en la suya. De vuelta en 1900, el ático, encontraron a Marisol sentada en el sofá con aspecto aún más pálido que en la mañana. Valentina corrió a mostrarle las fotografías que habían tomado en el parque. «Se ven felices», comentó Marisol con una sonrisa débil. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Héctor y Marisol tuvieron una larga conversación. Ella le contó sobre los 6 años de vida de Valentina, su primer día de escuela, sus cumpleaños, su afición por la música y los cuentos. Héctor escuchó con atención, tratando de recuperar el tiempo perdido a través de las palabras de Marisol. «Prométeme que cuidarás de ella, Héctor», dijo Marisol finalmente. «No como un deber, sino con amor. Es lo único que te pido». Héctor asintió, sorprendido por la firmeza de su propia respuesta. «Te lo prometo, Marisol. Cuidaré de nuestra hija». La palabra «nuestra» flotó entre ellos, cargada de significado. No eran una pareja. Nunca lo habían sido realmente, pero compartían lo más importante: Valentina. Capítulo 3. Manual de amor. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad que Héctor jamás hubiera imaginado. Su ático, antes un espacio frío y minimalista, comenzaba a mostrar señales de vida: dibujos de Valentina en la nevera, zapatos pequeños junto a la entrada, un oso de peluche olvidado en el sofá de diseño italiano. Sofía Vargas, su abogada, había preparado todos los documentos necesarios. Una mañana, mientras Valentina dibujaba en la mesa del comedor, Héctor y Marisol firmaron los papeles que reconocían oficialmente a la niña como una Domínguez Hernández. «Con esto queda todo en regla», explicó Sofía. «Valentina es legalmente tu hija y en caso de incapacidad de Marisol, tú serías el tutor legal absoluto». Marisol asintió, con una mezcla de alivio y tristeza en los ojos. «Gracias, Sofía, y gracias a ti, Héctor. Esto significa mucho para mí». «Hay algo más», añadió Héctor. «He establecido un fideicomiso para Valentina. Cubrirá todos sus gastos: educación, salud, vivienda, todo lo que pueda necesitar». «No te estoy pidiendo dinero», protestó Marisol. «Lo sé», respondió él con suavidad, «pero quiero hacerlo. Es mi responsabilidad como su padre». Esa tarde, mientras Marisol descansaba, Héctor llevó a Valentina a recorrer la Ciudad de México. Visitaron el Museo Nacional de Antropología, donde la niña quedó fascinada con las figuras prehispánicas. Luego pasearon por Coyoacán, comieron helados en la plaza y visitaron la Casa Azul de Frida Kahlo. ¿Sabes quién era Frida Kahlo?, preguntó Héctor, sorprendido por el interés de Valentina en los coloridos cuadros. «Claro que sí», respondió ella con orgullo. «Era una pintora que usaba sus dolores para crear arte.
Mamá dice que las personas valientes transforman sus tristezas en cosas bonitas. Héctor observó a su hija con nueva admiración. A sus 6 años, Valentina poseía una sensibilidad y madurez sorprendentes. «Tu madre es una mujer muy sabia», comentó. «Es la mejor mamá del mundo», afirmó Valentina con convicción. «Siempre me cuenta historias, incluso cuando está muy cansada, y hace las mejores panquecas con forma de animales». Al regresar al ático, encontraron a Marisol sentada en el balcón, envuelta en una manta, a pesar del calor primaveral. Héctor notó con preocupación que cada día parecía más débil, más traslúcida, como si se estuviera desvaneciendo lentamente. «Deberíamos llevarte a un hospital», sugirió esa noche cuando Valentina ya dormía. «Tengo contactos en la mejor clínica de México. Podríamos conseguir tratamientos experimentales, especialistas internacionales». Marisol negó con la cabeza. «Ya pasé por todo eso, Héctor. Quimioterapia, radioterapia, cirugías. El cáncer está demasiado avanzado. Los médicos fueron claros. No hay más opciones de tratamiento». «Siempre hay opciones», insistió él, acostumbrado a que el dinero solucionara todos los problemas. «No esta vez», respondió ella con serenidad. «He aceptado mi situación. Ahora solo quiero aprovechar el tiempo que me queda con Valentina y asegurarme de que estará bien cuando yo ya no esté». Héctor guardó silencio, impotente ante una realidad que no podía cambiar con su chequera o sus influencias. «Si realmente quieres ayudarme», continuó Marisol, «hay algo que podrías hacer». «Lo que sea», respondió él sin dudar. «Me gustaría quedarme aquí contigo y Valentina hasta el final. No quiero que ella vea hospitales, tubos y máquinas. Quiero que mis últimos días con ella sean lo más normales y felices posible». Héctor sintió un nudo en la garganta. «Por supuesto, Marisol, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». «Hay algo más», añadió ella. «Cuando el momento se acerque, podrías contratar enfermeras a domicilio. Preferiría estar aquí con vista a la ciudad que en una habitación de hospital». «Considéralo hecho», prometió Héctor. A la mañana siguiente, Héctor hizo llamadas y reorganizó completamente su agenda. Delegó proyectos a su socio, Ricardo Fuentes, y estableció que solo atendería emergencias. Ricardo, sorprendido por este cambio radical, le preguntó si estaba enfermo. «No, estoy perfectamente», respondió Héctor, «pero acabo de descubrir que tengo una hija de 6 años y su madre está gravemente enferma. Necesito tiempo para estar con ellas». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Una hija? Héctor, esto es inesperado». «Para mí también, créeme. ¿Necesitas algo? ¿Ayuda con trámites, recomendaciones de escuelas?» «Por ahora solo necesito que mantengas a flote el negocio mientras yo me ocupo de mi familia». La palabra familia sonó extraña en sus labios, pero al mismo tiempo sorprendentemente natural. Los días se convirtieron en una rutina reconfortante. Por las mañanas desayunaban juntos. Héctor había aprendido a preparar panquecas siguiendo las instrucciones de Marisol. Luego, mientras él trabajaba algunas horas desde su despacho, Marisol y Valentina leían cuentos o dibujaban. Por las tardes, salían a pasear si Marisol se sentía con fuerzas, o jugaban juegos de mesa en casa si estaba demasiado cansada. Héctor descubrió con asombro que las 8 de la noche se había convertido en su momento favorito del día, la hora del cuento. Valentina se acurrucaba en su cama, con Marisol a un lado y él al otro, y escuchaba embelesada las historias que ambos improvisaban, turnándose para añadir personajes y aventuras. Una noche, mientras Marisol descansaba, Valentina le pidió a Héctor que le contara cómo había conocido a su madre. «Fue en Acapulco», comenzó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Yo inauguraba un hotel muy importante y tu madre era guía turística. Ella conocía historias fascinantes sobre cada rincón de la ciudad». «¿Y te enamoraste de ella?», preguntó Valentina con inocencia. Héctor dudó. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años lo que había sido un encuentro casual de una noche? «Tu madre me pareció una mujer extraordinaria», respondió finalmente. «Inteligente,
valiente y con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, como la tuya. La respuesta pareció satisfacer a Valentina, que sonrió complacida. ¿Y ahora somos una familia?, insistió. Sí, Valentina, ahora somos una familia. 2. Semanas después de su llegada, el estado de Marisol empeoró notablemente. Héctor contrató a un equipo médico discreto que instaló una habitación hospitalaria en el salón principal, con vista al skyline de Ciudad de México, tal como ella había pedido. Una tarde, mientras Valentina estaba entretenida con una película en la habitación de huéspedes, Marisol llamó a Héctor a su lado. «Necesito compartir contigo algunas cosas sobre Valentina», dijo con voz débil pero decidida. «Cosas que deberías saber para cuidarla cuando yo no esté». Héctor acercó una silla y se sentó junto a ella, libreta en mano. «Te escucho». «Valentina es muy sensible», comenzó Marisol. «Siente todo intensamente, las alegrías y las tristezas. Cuando está nerviosa le ayuda a que le hagan cosquillas en los pies. No preguntes por qué, pero funciona». Héctor anotó. «Cosquillas en los pies, y os calma». No le gustan las verduras, excepto si tienen queso encima. El brócoli con queso manchego es su favorito, y odia la leche sola, pero con chocolate la acepta. Las fresas le dan alergia, nada grave, solo pequeñas ronchas. Y es mejor no dejarla ver películas de terror antes de los 12 años. Tiene una imaginación demasiado vívida. Marisol continuó con su manual de amor, como ella lo llamó. Le habló de las pesadillas ocasionales de Valentina, de su miedo a los truenos, de cómo le encantaba que le cepillaran el cabello mientras le contaban historias. Le explicó que la niña prefería los libros de aventuras a los de princesas, que soñaba con visitar la selva de Chiapas algún día y que secretamente creía que las estrellas eran ventanas al cielo. Su cumpleaños es el 17 de abril, continuó Marisol. Siempre le he hecho un pastel casero de chocolate con fresas encima, que ella no come pero le encantan como decoración, y soplamos las velas en el desayuno. Es nuestra tradición. Héctor escuchaba y anotaba cada detalle, consciente de que estaba recibiendo el tesoro más valioso que Marisol podía ofrecerle. El conocimiento íntimo de su hija, construido a lo largo de 6 años de amor incondicional. «Una última cosa», dijo Marisol, sacando un sobre de debajo de su almohada. «Esta carta es para Valentina. Me gustaría que se la entregaras cuando cumpla 18 años. Contiene cosas que quiero que sepa cuando sea mayor». Héctor tomó el sobre con manos temblorosas. «Te prometo que se la daré». «Gracias, Héctor», susurró ella. «Gracias por abrirnos tu puerta aquella noche lluviosa. Gracias por darle a Valentina un padre. Gracias por demostrarme que no me equivoqué al venir aquí». Esa noche, cuando Valentina ya dormía, Héctor se sentó en el balcón con una copa de whisky. La ciudad se extendía ante él, un mar de luces titilantes. Pensó en cómo había cambiado su vida en tan solo unas semanas. El Héctor de antes, obsesionado con el trabajo y el éxito material, le parecía ahora un extraño. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Ricardo, su socio, con noticias sobre un importante contrato en Monterrey. «La constructora Álvarez aceptó nuestra propuesta», informó Ricardo con entusiasmo. «Es el proyecto más grande del año, Héctor. Necesitan que viajes a Monterrey la próxima semana para firmar los documentos». Héctor miró hacia el interior del apartamento, donde Marisol descansaba en su cama médica, y Valentina dormía abrazada a su oso de peluche. «No puedo ir, Ricardo», respondió con firmeza. «Tendrás que encargarte tú». «¿Qué?» «Héctor, son 200 millones de pesos. El cliente insiste en tratar personalmente contigo. Mi hija y su madre me necesitan aquí», explicó Héctor. «Confío en ti para manejar esto. Si el cliente tiene algún problema, puede venir a Ciudad de México o podemos hacer una videoconferencia». Tras colgar, Héctor se dio cuenta de que acababa de rechazar el proyecto más importante del año sin siquiera dudarlo. Y lo más sorprendente era que no sentía ningún remordimiento. Los días siguientes fueron especialmente difíciles.
El estado de Marisol se deterioraba rápidamente y las enfermeras aumentaron la dosis de morfina para controlar el dolor. Valentina, con la intuición propia de los niños, percibía la gravedad de la situación, aunque nadie se lo hubiera explicado directamente. Una tarde, mientras Marisol dormía bajo los efectos de la medicación, Valentina se acercó a Héctor con expresión seria. «Mamá se va a ir al cielo pronto, ¿verdad?», preguntó, sin rodeos. Héctor sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había estado evitando esta conversación, esperando el momento adecuado, aunque sabía que no existía tal cosa como un momento adecuado para hablar de la pérdida. Con una niña de 6 años. «Sí, mi amor», respondió finalmente, arrodillándose para estar a su altura. «Tu mamá está muy enferma y los médicos no pueden curarla. Pronto tendrá que dejarnos». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. «¿Pero quién me contará cuentos? ¿Quién me hará panquecas con forma de conejito?». «Yo lo haré», prometió Héctor, abrazándola con fuerza. «Aprenderé a hacer panquecas con forma de conejito y te contaré cuentos todas las noches». «No, será lo mismo que con mamá, pero daré lo mejor de mí». «¿Y nunca te irás?», insistió ella con la voz quebrada. «Nunca me iré, Valentina. Soy tu papá, y los papás se quedan siempre con sus hijos». Esa noche, Valentina pidió dormir junto a su madre. Héctor acercó un sillón a la cama médica, y los tres permanecieron juntos, como una familia que siempre hubiera estado unida. Marisol, en un momento de lucidez, les contó una última historia, la de una niña valiente que encontraba un tesoro escondido en un bosque encantado. «¿Qué clase de tesoro?», preguntó Valentina, acurrucada contra su madre. «El tesoro más valioso del mundo», respondió Marisol con voz débil. «Una familia que la amaba por encima de todo». Mientras Valentina finalmente se quedaba dormida, Marisol miró a Héctor con intensidad. «Prométeme que será feliz», susurró. «Te lo prometo», respondió él, tomando su mano frágil entre las suyas. «Con todo mi corazón». Capítulo 4. Aprendiendo a ser padre. Una madrugada silenciosa. Mientras la ciudad dormía, Marisol partió durante el sueño. Héctor estaba a su lado, sosteniendo su mano cuando notó que su respiración se había detenido. Con una serenidad que no sabía que poseía, cerró los ojos de Marisol y besó su frente, agradeciéndole en silencio por el regalo que le había dejado. Valentina. Después llamó al equipo médico, que confirmó lo inevitable. Todo sucedió, con una discreción absoluta, como habían acordado. No quería que Valentina despertara en medio de una escena caótica. Cuando amaneció, Héctor se sentó en el borde de la cama de Valentina. La pequeña dormía plácidamente, ajena a la transformación que había ocurrido durante la noche. Ahora solo se tenían el uno al otro. «Valentina», la llamó suavemente, acariciando su cabello. «Despierta, mi cielo». La niña abrió los ojos lentamente. Al ver la expresión de Héctor, pareció entender inmediatamente. «¿Mamá ya se fue al cielo?», preguntó con voz pequeña. Héctor asintió, incapaz de pronunciar las palabras. Valentina se incorporó y se lanzó a sus brazos, enterrando el rostro en su cuello. Sintió cómo las lágrimas mojaban su camisa, mientras él mismo luchaba por contener el llanto. «¿Sufrió?», preguntó la niña entre sollozos. «No, mi amor», respondió Héctor con voz quebrada. «Se fue mientras dormía, tranquila y en paz». «¿Podemos verla?». «Claro que sí». Tomados de la mano, entraron en la habitación donde reposaba Marisol. En la luz dorada del amanecer, parecía simplemente dormida, con una expresión serena en el rostro. Valentina se acercó y dejó junto a su madre un dibujo que había hecho el día anterior. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. «Para que lo lleve al cielo», explicó con sencillez. Los días siguientes fueron un borrón confuso para Héctor. Se ocupó de todos los trámites con eficiencia mecánica, protegiendo a Valentina de los detalles más duros. La ceremonia fue íntima, como Marisol hubiera querido, en un pequeño cementerio con vista a la ciudad. Valentina insistió en liberar globos blancos que llevaran mensajes para su madre, y Héctor no tuvo corazón para negarle ese pequeño consuelo.
El regreso al ático, ahora sin Marisol, fue especialmente difícil. La ausencia se sentía en cada rincón, en el silencio que antes llenaba su voz, en los espacios vacíos que antes ocupaba su presencia. «¿Mamá puede vernos desde el cielo?», preguntó Valentina esa noche, mientras Héctor intentaba leerle un cuento para dormir. «Estoy seguro de que sí», respondió él, aunque nunca había sido un hombre de fe. «Entonces intentaré no llorar mucho», decidió la niña, «para que no se ponga triste». El luto se manifestó de formas inesperadas. Valentina dejó de hablar durante días enteros, limitándose a asentir o negar con la cabeza. Rechazaba las panquecas que Héctor intentaba preparar, porque no son como las de mamá. Su cabello, antes siempre peinado en trenzas elaboradas por las manos expertas de Marisol, ahora lucía despeinado porque Héctor no sabía cómo domarlo. Sus ropas no combinaban, porque él no tenía idea de qué iba con qué. Una noche, Héctor encontró a Valentina llorando silenciosamente en su cama, abrazada a una blusa de Marisol. «Huele como ella», explicó la niña entre lágrimas. Héctor se sentó a su lado, sintiéndose completamente inútil. ¿Cómo podía ayudarla a procesar un dolor que él mismo apenas comenzaba a entender? No era solo la pérdida de Marisol lo que pesaba sobre él, sino la abrumadora responsabilidad de criar solo a una niña que había perdido a su madre. Esa misma noche, después de que Valentina finalmente se durmiera, Héctor hizo lo que siempre hacía cuando enfrentaba un problema: buscar ayuda profesional. Contactó con una agencia especializada en cuidado infantil y solicitó una cuidadora con experiencia en niños que habían sufrido pérdidas. Doña Lupita llegó a la mañana siguiente. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables, manos fuertes y una voz que transmitía calma. Héctor le explicó la situación mientras Valentina observaba con recelo desde la puerta de su habitación. «Buenos días, Valentina», saludó doña Lupita sin acercarse demasiado. «Tu papá me ha contado que te gustan las historias. ¿Sabes? Yo conozco muchas leyendas mexicanas que quizás nunca hayas escuchado». Valentina no respondió, pero tampoco se alejó. «También me ha dicho que dibujas muy bien», continuó la mujer sentándose en el suelo. De su bolso sacó unos crayones nuevos y un cuaderno. «Yo soy terrible dibujando. Mis árboles parecen brócolis gigantes. ¿Podrías enseñarme cómo se hace?». Un pequeño atisbo de sonrisa apareció en el rostro de Valentina. Se acercó cautelosamente y se sentó frente a doña Lupita. «Los árboles se dibujan así», explicó con voz apenas audible, tomando un crayón verde. Héctor observó asombrado cómo, en cuestión de minutos, doña Lupita conseguía que Valentina hablara más de lo que lo había hecho en días. La mujer escuchaba con genuino interés cada explicación de la niña, hacía preguntas sobre sus dibujos y compartía pequeñas anécdotas que arrancaban sonrisas tímidas. «Mi perro imaginario se llama Chocolate», comentó Valentina durante la conversación. «¿Chocolate? ¡Qué nombre más delicioso!», exclamó doña Lupita. «¿Y de qué color es?». «Marrón con manchas blancas. Es un labrador. Mamá nunca me dejó tener uno de verdad porque vivíamos en un apartamento pequeño». Era la primera vez que Valentina mencionaba a su madre sin romper a llorar inmediatamente. Héctor contuvo la respiración, temiendo que el momento se rompiera, pero doña Lupita manejó la situación con naturalidad. «Los perros son maravillosos compañeros», comentó. «Mi hijo tiene un Golden Retriever que se parece mucho a como describes a Chocolate. ¿Te gustaría conocerlo algún día?». Valentina asintió con entusiasmo, y Héctor vio un brillo en sus ojos que creía perdido para siempre. Esa tarde, cuando Valentina tomaba una siesta, doña Lupita se reunió con Héctor en la cocina. «Señor Domínguez, Valentina es una niña extraordinaria», comenzó. «Inteligente, sensible y fuerte, pero necesita estructura y rutina para sentirse segura, especialmente ahora». «¿Qué me recomienda?», preguntó Héctor, dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a su hija. «Primero, establezca horarios fijos: desayuno, comida, cena, baño, hora de dormir. Los niños necesitan previsibilidad
cuando todo lo demás parece inestable. Segundo, mantenga viva la memoria de su madre, pero de forma positiva. Pueden crear juntos un álbum de recuerdos, hablar sobre ella, celebrar fechas especiales. Doña Lupita continuó con recomendaciones prácticas. Cómo manejar las rabietas que seguramente vendrían, cómo responder a preguntas difíciles sobre la ausencia, cómo ayudarla a expresar sus emociones de forma saludable. Y lo más importante, señor, concluyó la mujer, esté presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Los niños perciben cuando los adultos están realmente con ellos o solo ocupan el mismo espacio. Héctor asintió, consciente de que esa última recomendación era quizás la más difícil para él, acostumbrado a vivir en su mente, entre proyectos y números. Esa noche comenzaron una nueva rutina. Baño a las 7, pijama, un vaso de leche con galletas y cuentos a las 8. Héctor se sorprendió al descubrir que recordaba varias de las historias que Marisol solía contar y las compartió con Valentina, quien escuchaba atenta, corrigiéndolo cuando cambiaba algún detalle. Mamá decía que el conejo era azul, no verde, puntualizó. Tienes razón, concedió Héctor. El conejo era azul. Gracias por recordármelo. Días después, mientras desayunaban, Valentina hizo una pregunta que lo dejó helado. ¿Tú también te vas a ir al cielo pronto? Héctor dejó la taza de café sobre la mesa y se acercó a ella, arrodillándose para mirarla a los ojos. No, mi amor, yo no estoy enfermo y planeo quedarme contigo muchos años, hasta que seas mayor y tengas tus propios hijos y quizás incluso más allá. ¿Lo prometes? Te lo prometo, y nunca rompo mis promesas, ni siquiera si me porto mal o saco malas notas. Ni siquiera entonces, aseguró Héctor. El amor de un padre no depende de cómo te portes o de tus calificaciones. Te quiero porque eres mi hija, y eso nunca cambiará. La respuesta pareció tranquilizarla. Esa tarde, por primera vez desde la partida de Marisol, Valentina rió abiertamente, mientras jugaban a las escondidas por el ático. A medida que pasaban las semanas, Héctor reorganizó completamente su vida profesional. Estableció que solo trabajaría mientras Valentina estuviera en la escuela y que estaría completamente disponible para ella el resto del tiempo. Delegó responsabilidades en Ricardo y en otros ejecutivos de confianza, asumiendo que algunas cosas podrían no salir perfectas, pero que había algo más importante que la perfección empresarial. Una mañana, Ricardo llegó al ático para una reunión urgente. Era la primera vez que visitaba a Héctor desde que Valentina había entrado en su vida. Vaya, comentó Ricardo, observando los juguetes esparcidos por el salón que antes fuera inmaculado. Esto es diferente. Todo es diferente ahora, respondió Héctor con naturalidad. Durante la reunión, Valentina interrumpió varias veces, primero para mostrarle a su padre un dibujo, luego para pedir ayuda con un rompecabezas, finalmente para anunciar que Chocolate, su perro imaginario, tenía hambre. Lo siento, se disculpó Héctor después de la tercera interrupción. Estamos aprendiendo a equilibrar las cosas. Para su sorpresa, Ricardo sonrió. No te disculpes, nunca te había visto así, Héctor, pareces feliz. ¿Feliz? La palabra lo tomó por sorpresa. En medio del duelo, de la responsabilidad abrumadora, del caos de aprender a ser padre de la noche a la mañana, no se había detenido a examinar sus emociones. Pero Ricardo tenía razón. A pesar de todo, había una alegría profunda en su vida que nunca antes había experimentado. Esa noche, mientras arropaba a Valentina, la niña le hizo una petición. «¿Podemos tener un perro de verdad? Uno como Chocolate, pero que pueda abrazarse». Héctor sonrió. El antiguo Héctor habría rechazado la idea de inmediato, horrorizado ante la perspectiva de pelos de animal en sus sofás italianos y posibles accidentes en sus alfombras persas. Pero el nuevo Héctor, el padre de Valentina, tenía otras prioridades. «Creo que es una excelente idea», respondió. «Este fin de semana podríamos visitar algunos refugios de animales». El rostro de Valentina se iluminó con una sonrisa que
Valía más que todos los edificios que Héctor había construido en su vida. 3 meses después de la partida de Marisol, Héctor tomó una decisión importante. El ático, aunque espacioso y lujoso, no era el mejor lugar para criar a una niña. No había jardín donde jugar, ni otros niños cerca con quienes Valentina pudiera socializar. Una tarde, después de recogerla de la escuela, un colegio privado, que doña Lupita había recomendado por su excelente programa de apoyo emocional, Héctor le propuso dar un paseo diferente. ¿A dónde vamos?, preguntó Valentina, curiosa al ver que tomaban una ruta desconocida. Es una sorpresa, respondió él con una sonrisa misteriosa. Condujeron hasta Coyoacán, un barrio tradicional con calles arboladas y casas coloridas. Héctor detuvo el coche. Frente a una hermosa casa colonial con paredes amarillas, un portón de madera y bugambilias, desbordando por encima de los muros. ¿Qué te parece esta casa?, preguntó. Valentina la observó con ojos brillantes. Es muy bonita, parece de cuento. ¿Te gustaría verla por dentro? La niña asintió entusiasmada. Un agente inmobiliario los esperaba en la entrada. Mientras recorrían las amplias habitaciones, el comedor con piso de terracota, la cocina tradicional y, lo más importante, el jardín trasero con un enorme aguacatero en el centro, Valentina parecía flotar de emoción. «Podríamos poner un columpio en ese árbol», exclamó, «y Chocolate tendría mucho espacio para correr». «¿Entonces te gusta?», preguntó Héctor, aunque la respuesta era evidente. «Es perfecta. ¿Podemos vivir aquí?». Héctor intercambió una mirada con el agente inmobiliario y asintió. «Esa es exactamente la idea, Valentina. Esta sería nuestra nueva casa». Esa noche, mientras Valentina dormía, Héctor se sentó en el balcón del ático con una copa de vino. Contempló la ciudad que se extendía ante él, las luces, los rascacielos que él mismo había ayudado a construir. Todo eso le había parecido tan importante durante años, y ahora estaba dispuesto a dejarlo por una casa antigua con jardín, solo porque haría feliz a su hija. El empresario que había sido apenas unos meses atrás no se reconocería en el hombre que era ahora. Antes, sus primeros pensamientos al despertar eran sobre acciones, contratos y márgenes de beneficio. Ahora lo primero que pensaba cada mañana era si Valentina habría dormido bien, si sonreiría hoy, si podría hacerla feliz. Y lo más extraño era que por primera vez en su vida se sentía verdaderamente rico. El teléfono sonó interrumpiendo sus reflexiones. Era su madre, doña Mercedes, que llamaba desde Guadalajara. «Hijo, Ricardo me ha contado todo», dijo sin preámbulos. «¿Por qué no me dijiste que tengo una nieta?». Héctor suspiró. No había contactado a su madre porque su relación siempre había sido distante y complicada. Desde que su padre los abandonó cuando él tenía 12 años, doña Mercedes se había endurecido, dedicándose obsesivamente a trabajar para sacarlo adelante, pero olvidando en el proceso cómo mostrar afecto. «Ha sido todo muy repentino, mamá», se justificó. «Apenas estoy adaptándome yo mismo a la situación. Quiero conocerla», declaró doña Mercedes con su habitual tono que no admitía réplica. «Tomaré el primer vuelo a Ciudad de México mañana mismo». Héctor se tensó. ¿Estaba Valentina preparada para conocer a más familia? ¿Estaba él preparado para ver a su madre después de tanto tiempo? «Está bien», accedió finalmente. «Pero debo advertirte que Valentina acaba de perder a su madre. Es una niña frágil en este momento. Necesita gentileza y paciencia». «Soy su abuela, Héctor, no un monstruo», respondió doña Mercedes ofendida. «Sé cómo tratar a una niña que ha sufrido». Después de colgar, Héctor se quedó pensativo. Su relación con su madre siempre había sido compleja, pero quizás Valentina podría beneficiarse de tener una abuela en su vida. Más familia, más amor, más apoyo. Tal vez incluso la pequeña podría ayudar a sanar viejas heridas entre él y doña Mercedes. Con ese pensamiento reconfortante, Héctor entró al ático que pronto dejarían atrás. Se asomó a la habitación de Valentina, donde la niña dormía plácidamente abrazada a su oso de peluche. Por impulso, tomó su teléfono y fotografió la escena.
sintiendo la necesidad de capturar ese momento de paz. «Buenas noches, princesa», susurró cerrando suavemente la puerta. Por primera vez desde que Marisol se había ido, sentía que podrían estar bien, que realmente podrían construir una nueva vida juntos, una vida diferente a la que había imaginado para sí mismo, pero infinitamente más valiosa. Capítulo 5. Nuevos comienzos. 5 años habían transcurrido desde aquella noche lluviosa en que Marisol y Valentina aparecieron en la puerta de Héctor. La casa en Coyoacán, que al principio les había parecido enorme, ahora rebosaba de vida y recuerdos. El jardín, antes perfectamente arreglado por el paisajista contratado por Héctor, mostraba ahora los signos inconfundibles de un espacio verdaderamente habitado. Un columpio colgado del aguacatero, macetas con plantas en diversos estados de supervivencia, proyectos de Valentina, y las huellas inconfundibles de Chocolate, el Golden Retriever que habían adoptado 3 semanas después de mudarse. Chocolate, quien resultó ser tan real como glotón, dormía ahora bajo el sol de la tarde, mientras Valentina, ya con 11 años, leía un libro en el columpio. Su cabello, antes corto, ahora caía en una larga trenza sobre su hombro. Sus rasgos comenzaban a definirse, mostrando cada vez más la innegable mezcla de Marisol y Héctor. «Papá, mira lo que encontré en este libro sobre constelaciones», exclamó Valentina, corriendo hacia Héctor, que revisaba documentos en la mesa del jardín. Héctor levantó la vista de los planos del nuevo proyecto ecológico que su empresa estaba desarrollando. A diferencia de antes, ahora trabajaba principalmente desde casa, reservando solo 2 días a la semana para ir a la oficina. «¿Qué descubriste, científica?», preguntó con una sonrisa, ajustándose las gafas de lectura que había comenzado a usar recientemente. «La constelación de Orión tiene la forma exacta del tatuaje que mamá tenía en el hombro. ¿Lo recuerdas? Siempre pensé que eran solo puntos, pero era Orión». Héctor sintió ese nudo familiar en la garganta que aparecía cada vez que Valentina mencionaba a Marisol. No era dolor, no después de tanto tiempo, sino una mezcla de nostalgia y gratitud. «Tu madre amaba las estrellas», comentó. «En Acapulco me enseñó constelaciones mientras caminábamos por la playa». Valentina sonrió, satisfecha de haber descubierto esta nueva conexión con su madre. Aunque los primeros años habían sido difíciles, ahora podían hablar de Marisol, con una mezcla de alegría y dulce melancolía. En la sala principal colgaba un hermoso retrato de ella, y cada 17 de abril, el cumpleaños de Valentina, visitaban su lugar de descanso con flores frescas, antes de celebrar con pastel de chocolate y fresas. «¿A qué hora llega la abuela?», preguntó Valentina, cambiando de tema. «Su vuelo aterriza a las 4. Doña Lupita irá a recogerla al aeropuerto mientras nosotros terminamos los preparativos para la cena». La relación entre Héctor y su madre había dado un giro inesperado, gracias a Valentina. Doña Mercedes, quien siempre había sido una mujer severa y poco demostrativa, se había transformado por completo con su nieta. Visitaba Ciudad de México cada 2 meses, siempre cargada de regalos, historias y un cariño que Héctor nunca había recibido de niño. «Papá», dijo Valentina, sentándose junto a él con expresión seria, «necesito preguntarte algo importante». «Te escucho», respondió Héctor, intrigado por su tono. «Lupita dice que hay una nueva maestra en la escuela de arte que es muy buena. Da clases de piano los sábados. ¿Podría tomar lecciones? Sé que estás ocupado con el nuevo proyecto, pero prometo practicar sola entre clases». Héctor sonrió. Valentina había heredado su amor por la música, aunque él nunca había tenido tiempo de desarrollarlo realmente. El piano, que antes fuera un simple objeto decorativo en su ático, ahora ocupaba un lugar de honor en el salón de la casa, y Valentina había aprendido algunas melodías de forma autodidacta. «Por supuesto que puedes», respondió sin dudar. «De hecho, me encantaría escucharte tocar. Tal vez podamos hacer un dúo algún día». El rostro de Valentina se iluminó. «¿De verdad tocarías conmigo? Sería increíble. Tendré que desempolvar mis conocimientos de guitarra, pero sí, me encantaría». Chocolate se acercó perezosamente
y apoyó su cabeza en el regazo de Valentina, quien automáticamente comenzó a acariciarlo. Por cierto, continuó Héctor, aprovechando el momento de complicidad, mañana vendrá alguien. A cenar, una colega del trabajo. Valentina lo miró con repentino interés. ¿Una colega o una colega?, preguntó haciendo comillas con los dedos. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Héctor, sorprendido por la perspicacia de su hija. Doña Lupita dice que ya es hora de que abras tu corazón de nuevo, explicó Valentina, imitando a la perfección el tono de la cuidadora. Dice que eres demasiado joven y guapo para estar solo. Héctor sintió que se sonrojaba. Doña Lupita habla demasiado, murmuró. Pero sí, es una colega especial. Se llama Isabel Mendoza, es arquitecta y trabaja en el nuevo proyecto ecológico. Me gustaría que la conocieras. ¿Te gusta?, preguntó Valentina directamente. Es complicado, respondió Héctor. Somos adultos, Valentina. Las relaciones son diferentes a tu edad. No soy una niña pequeña, papá. Tengo 11 años. Entiendo que puedas querer a alguien más. Mamá no se enojaría. Héctor observó a su hija con admiración. En momentos como este, Valentina mostraba una madurez que lo dejaba sin palabras. Gracias, cariño, dijo simplemente. Tu opinión es muy importante para mí. Esa noche, durante la cena con doña Mercedes, Valentina anunció, con entusiasmo, que al día siguiente conocerían a la amiga especial de su padre. Doña Mercedes levantó una ceja en dirección a Héctor, quien se limitó a tomar un largo sorbo de vino. Ya era hora, comentó la abuela con satisfacción. Un hombre no está hecho para criar solo a una niña. Lo he hecho bastante bien. Hasta ahora, ¿no crees?, respondió Héctor ligeramente irritado. Con mi ayuda y la de Lupita, puntualizó doña Mercedes, pero una presencia femenina permanente le haría bien a Valentina. Y a ti también, hijo. Valentina observaba el intercambio con interés, como si siguiera un partido de tenis. Abuela, intervino. Papá ha sido el mejor papá del mundo. Me ha contado cuentos todas las noches, incluso cuando está cansado. Me lleva al colegio todos los días y nunca se pierde mis festivales escolares. Y hace panquecas casi tan ricas como las de mamá. Doña Mercedes sonrió con ternura. Lo sé, mi cielo. Tu padre resultó ser mucho mejor de lo que yo misma fui como madre. La confesión dejó a Héctor sin palabras. Era la primera vez que su madre reconocía abiertamente sus limitaciones como progenitora. Mamá, comenzó, pero ella lo interrumpió. No, déjame terminar. No fui la madre que necesitabas, Héctor. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo, demasiado herida por el abandono de tu padre. Pero verte con Valentina me ha enseñado que siempre hay otra manera. Has elegido ser un padre presente a pesar de tus responsabilidades. Estoy orgullosa de ti. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contenidas durante décadas. Finalmente, Héctor se levantó y abrazó a su madre, algo que no había hecho en años. Valentina los observó con una sonrisa satisfecha, como si hubiera orquestado toda la escena. Quizás lo había hecho, pensó Héctor. Su hija tenía un don especial para unir a las personas. Al día siguiente, la casa bullía de actividad. Doña Lupita y Valentina habían tomado el control de la cocina, preparando chiles en nogada, el platillo favorito de Héctor. Doña Mercedes supervisaba la decoración de la mesa, añadiendo flores frescas del jardín y sacando la vajilla especial que normalmente reservaban para ocasiones como Navidad. Parece que estamos preparando una boda, no una simple cena, comentó Héctor, nervioso como un adolescente antes de su primera cita. La primera impresión es importante, sentenció doña Mercedes. Si esta mujer va a formar parte de la vida de mi nieta, debe pasar por nuestra aprobación. A las 7 en punto sonó el timbre. Chocolate fue el primero en correr hacia la puerta, seguido por Valentina. Isabel Mendoza resultó ser todo lo que Héctor había descrito y más. Alta, con cabello negro recogido en un moño suelto, ojos inteligentes y una sonrisa cálida que se ensanchó al ver a Valentina. «Tú debes ser la famosa Valentina», dijo, extendiéndole la mano. «Tu padre habla tanto de ti
que siento que ya te conozco. ¿Mi papá habla de mí en el trabajo?, preguntó Valentina sorprendida. Todo el tiempo, confirmó Isabel. Tanto que todos en la oficina sabemos que sacaste un 10 en tu proyecto de ciencias sobre energía solar y que puedes tocar Cielito Lindo en el piano. Valentina sonrió complacida y luego notó algo. Isabel no había venido sola. Una niña de unos 8 años se escondía parcialmente detrás de ella, observando todo con ojos curiosos. «Esta es mi hija, Sofía», presentó Isabel, animando a la pequeña a dar un paso adelante. «Es un poco tímida al principio, pero una vez que la conoces no para de hablar». Valentina observó a la niña con interés. Era pequeña para su edad, con grandes ojos oscuros y 2 trenzas perfectamente peinadas. «Hola, Sofía», saludó. «¿Quieres conocer a Chocolate? Es muy amigable, aunque babea un poco cuando está emocionado». Sofía asintió tímidamente y Valentina la tomó de la mano para presentarle al perro, que ya olisqueaba con interés a la recién llegada. La cena transcurrió con una naturalidad que sorprendió a todos. Isabel resultó ser tan inteligente como hermosa, con opiniones apasionadas sobre arquitectura sostenible y una risa contagiosa que llenó la casa. Sofía, tal como había advertido su madre, perdió la timidez después del postre y comenzó a contar historias sobre su escuela, su colección de piedras y su deseo de tener un perro exactamente como Chocolate. «Vivo en un apartamento», explicó. «Isabel, no es el lugar ideal para un perro grande, pero quizás cuando nos mudemos...» «¿Van a mudarse?», preguntó Valentina con interés. Isabel intercambió una mirada con Héctor. «Estamos considerando opciones. Mi contrato de alquiler termina el próximo mes». Doña Mercedes, quien había observado la dinámica toda la noche, intervino con su habitual franqueza. «Esta casa es demasiado grande para 3 personas y un perro. Tiene 4 habitaciones y solo usamos 3. «Abuela», exclamó Héctor, mortificado por la insinuación. Pero Valentina captó la idea al vuelo. «Que es cierto, la habitación junto a la mía está vacía. Sofía podría quedarse ahí cuando nos visiten». La conversación derivó hacia temas más seguros, pero la semilla había sido plantada. Esa noche, después de que todos se retiraran a dormir, Héctor permaneció en el jardín contemplando las estrellas y pensando en lo rápido que la vida podía cambiar. 5 años atrás era un soltero dedicado exclusivamente a su trabajo. Ahora era padre, tenía una casa llena de vida y por primera vez desde Marisol sentía algo por alguien. «Es una mujer extraordinaria», dijo una voz a sus espaldas. Héctor se giró para encontrar a su madre, envuelta en una bata con una taza de té en las manos. «Lo es», confirmó. «Pero es complicado, mamá. Tengo a Valentina, ella tiene a Sofía. Las complicaciones son parte de la vida, hijo. Lo que importa es si vale la pena enfrentarlas». Doña Mercedes se sentó junto a él. «Cuando conocí a tu padre, todos decían que era demasiado joven, demasiado inexperta, y tenían razón. Pero esos años antes de que nos abandonara fueron los más felices de mi vida. Te tuve a ti. No cambiaría eso por nada». Héctor miró a su madre con nueva comprensión. Nunca antes habían hablado tan abiertamente sobre su padre. «Tengo miedo, mamá», confesó. «No por mí, sino por Valentina. ¿Y si no funciona? ¿Y si Isabel no es la persona adecuada para nosotros?» «El miedo es natural», respondió doña Mercedes. «Pero también lo es el amor, y por lo que vi esta noche, hay mucho amor potencial en esta situación. No solo entre tú e Isabel, sino entre las niñas. ¿Viste cómo Valentina cuidaba de Sofía? Esa niña tiene un corazón enorme, igual que su madre». La mención de Marisol hizo que Héctor mirara instintivamente hacia el cielo estrellado. «A veces me pregunto, ¿qué pensaría ella de todo esto?», murmuró. «Ella querría que fueras feliz», respondió doña Mercedes con certeza. «Te confió lo más valioso que tenía. Eso significa que creía en ti, en tu capacidad para amar y cuidar. Extender ese amor a otras personas no disminuye lo que sentiste por ella». 3 meses después, la casa en Coyoacán vibraba con más vida que nunca. La mudanza de Isabel y Sofía había transformado la dinámica familiar de maneras que nadie
había previsto. Las tardes ahora incluían sesiones de piano a 4 manos. Sofía también había comenzado a tomar lecciones, proyectos de arte esparcidos por toda la sala y discusiones animadas sobre qué película ver el viernes por la noche. Una tarde, mientras Héctor trabajaba en su estudio, Valentina entró con expresión pensativa. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta importante?» «Siempre», respondió él, apartando los documentos. «Si tú e Isabel se casan algún día, ¿Sofía sería mi hermana oficialmente?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Aunque él e Isabel llevaban varios meses juntos, no habían discutido el matrimonio abiertamente, al menos no frente a las niñas. «Bueno, legalmente sería tu hermanastra, pero en la práctica sería tu hermana, sí. ¿Y eso significaría que Isabel sería mi mamá?» Héctor eligió sus palabras con cuidado. «Isabel nunca reemplazaría a tu mamá, Valentina. Nadie podría, pero sería como una segunda mamá. Alguien que te quiere y cuida de ti, junto conmigo». Valentina asintió, procesando la información. «Creo que me gustaría tener una hermana. Sofía es divertida cuando supera su timidez, y me gusta cómo Isabel te hace sonreír todo el tiempo». «¿Te hace feliz que ella viva con nosotros?», preguntó Héctor, queriendo asegurarse de que su hija estaba realmente cómoda con los cambios. «Sí», respondió Valentina sin dudar. «La casa se siente más completa, como en mis dibujos de cuando era pequeña, ¿recuerdas? Siempre dibujaba una familia grande». Héctor recordó los dibujos que Valentina hacía en los primeros días, figuras coloridas representando una familia numerosa, siempre con un perro incluido. De alguna manera esa visión infantil se había materializado. «Hay algo más», continuó Valentina, ahora con tono conspirativo. «Isabel me dijo un secreto, pero creo que ya puedo contártelo. Me hizo prometer que esperaría hasta que estuviera segura». «¿Qué secreto?», preguntó Héctor, intrigado. «Va a tener un bebé», anunció Valentina con una sonrisa radiante. «Voy a tener un hermanito o hermanita. Isabel se hizo una prueba ayer, después de sentirse mal varias mañanas seguidas». Héctor se quedó sin palabras. Un bebé. La familia seguía creciendo, evolucionando de formas que jamás hubiera imaginado aquella noche lluviosa cuando abrió la puerta a Marisol y Valentina. «¿Estás feliz, papá?», preguntó Valentina, interpretando su silencio como preocupación. «Más que feliz», respondió él abrazándola. «Estoy abrumado de gratitud. Por ti, por Isabel, por Sofía, por este bebé que viene en camino, por la familia que hemos construido juntos». Esa noche, en el jardín bajo el aguacatero, Héctor le propuso matrimonio a Isabel. No fue una sorpresa elaborada. Ella ya sospechaba sus intenciones, pero fue perfecta a su manera, íntima, sincera, con las estrellas como testigos y las niñas observando desde la ventana de la cocina, conteniendo apenas sus risitas emocionadas. «¿Estás seguro?», preguntó Isabel con lágrimas en los ojos. «Una vez que nazca el bebé, seremos oficialmente una familia numerosa, ruidosa, caótica, complicada». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió Héctor. «Te amo, amo a Sofía, amo la vida que estamos construyendo juntos. Entonces, no, ese caso», sonrió ella. «Mi respuesta es sí, 1000 veces sí». Los aplausos y gritos de alegría desde la ventana rompieron el momento romántico, pero lo reemplazaron por algo igualmente valioso: la alegría compartida de una familia que había encontrado su camino hacia la felicidad, a pesar de los comienzos difíciles y los caminos inesperados. Más tarde, cuando todos dormían, Héctor salió nuevamente al jardín. Junto al aguacatero habían plantado un pequeño mango en honor a Marisol, una conexión con aquellos días en Veracruz que Valentina recordaba con tanto cariño. El árbol aún joven comenzaba a mostrar sus primeros brotes. «Gracias», susurró Héctor a las estrellas, «por confiarme a Valentina, por darnos esta segunda oportunidad. Te prometo que nunca la desperdiciaré». Una suave brisa movió las hojas del mango, como si el universo le respondiera. O quizás, pensó Héctor, era simplemente Marisol, dándole su bendición desde donde quiera que estuviese. Capítulo 6.
el verdadero tesoro. El tiempo, ese mago silencioso que todo lo transforma, había tejido 10 años más en la historia de la familia Domínguez. La casa de Coyoacán, que una vez pareció enorme para un padre y su hija, ahora rebosaba de vida por cada rincón. El jardín, corazón palpitante del hogar, lucía muy diferente al que Héctor y Valentina conocieron al mudarse. El aguacatero seguía majestuoso, pero ahora compartía protagonismo con un mango que ya daba frutos, un limonero plantado por Sofía y una variedad de flores y plantas que Isabel cuidaba con dedicación. Valentina Domínguez Hernández, a sus 21 años, era una joven radiante y segura de sí misma. Había heredado la determinación de Héctor y la sensibilidad de Marisol, una combinación que la había llevado a estudiar periodismo y literatura. Recién graduada, trabajaba en una revista cultural de Ciudad de México, donde sus artículos sobre arte urbano y tradiciones mexicanas comenzaban a ganar reconocimiento. Era domingo, y como cada fin de semana, la casa se llenaba de aromas y voces. En la cocina, Isabel y Sofía, ahora de 18 años, preparaban tamales siguiendo la receta familiar de doña Lupita, quien a sus 60 y tantos seguía siendo parte fundamental de la familia, aunque ya no vivía con ellos. Héctor, con algunas canas plateadas que le daban un aire distinguido, terminaba de revisar unos documentos en su estudio cuando escuchó risas y gritos provenientes del jardín. Se asomó por la ventana y sonrió al ver a sus hijos menores, los gemelos Miguel y Lucía, de 9 años, corriendo detrás de Chocolate Deuce, el descendiente directo del primer perro de la familia, un Golden Retriever igual de glotón, pero aún más juguetón que su antecesor. «Papá, ven a ver esto», gritó Miguel al notar a su padre en la ventana. «Chocolate ha aprendido un nuevo truco». Héctor dejó los papeles sobre el escritorio y salió al jardín. Los últimos 10 años habían cambiado muchas cosas en su vida, pero quizás la más importante era su capacidad para dejar el trabajo a un lado cuando su familia lo necesitaba. El imperio inmobiliario Domínguez seguía creciendo, ahora con un enfoque en desarrollos sostenibles y viviendas sociales. Pero Héctor había aprendido que los edificios podían esperar. Los momentos con sus hijos no. «A ver ese truco espectacular», dijo acercándose a los gemelos. Miguel, con el entusiasmo desbordante que lo caracterizaba, colocó una galleta sobre el hocico de Chocolate II, quien permaneció perfectamente inmóvil, con ojos suplicantes. «Ahora», exclamó el niño, y el perro lanzó la galleta al aire, atrapándola hábilmente con un movimiento de su hocico. «Impresionante», aplaudió Héctor. «¿Quién le enseñó eso?» «Valentina», respondió Lucía, la más tranquila de los gemelos. «Dice que el primer Chocolate también sabía hacerlo, pero yo no me acuerdo». «Es cierto», confirmó Héctor. «El viejo Chocolate tenía el mismo talento para los trucos y para robar comida de la mesa cuando nadie miraba». La mención del primer perro de la familia trajo una oleada de recuerdos. Chocolate había vivido una larga y feliz vida de casi 15 años, acompañando a Valentina desde su infancia hasta el inicio de la universidad. Cuando finalmente se fue a dormir para siempre, la familia completa lo había enterrado bajo el mango, junto a una placa que decía simplemente: «Chocolate, primer guardián de nuestros sueños». «Papá, tío Ricardo está aquí», anunció Miguel corriendo hacia la entrada del jardín. Ricardo Fuentes, socio y amigo de toda la vida de Héctor, entraba cargado de paquetes. Aunque no tenía relación sanguínea con los niños, era tío por derecho propio, habiendo estado presente en cada momento importante de la familia. «Miguel, Lucía, ¿cómo han crecido desde la semana pasada?», bromeó Ricardo, entregándoles los paquetes. «Libros para los pequeños genios, como prometí». Los gemelos abrieron entusiasmados los regalos. Un atlas mundial ilustrado para Miguel, apasionado de la geografía, y un libro sobre constelaciones para Lucía, quien había heredado la fascinación de Marisol por las estrellas. «Te pasas, Ricardo», comentó Héctor saludando a su amigo con un abrazo. «Los malcrías demasiado». «Para eso están los tíos», respondió Ricardo con una sonrisa.
Además, tengo una sobrina postulando a la universidad el próximo año. Necesito practicar mis habilidades de corrupción académica. Se refería a su hija adoptiva Ana, a quien había recibido en su vida 5 años atrás, inspirado por la transformación que Héctor había experimentado con Valentina. La puerta de la cocina se abrió y Valentina salió con una bandeja de limonada. Vestía jeans desgastados y una camiseta con el logo de la revista donde trabajaba, el cabello recogido descuidadamente en un moño. «Tío Ricardo», exclamó, dejando la bandeja para abrazar al recién llegado. «Justo a tiempo. Isabel está terminando los tamales y Sofía ha preparado su famoso pastel de 3 leches». Ricardo besó su mejilla. «No me perdería el almuerzo dominical de los Domínguez ni por la firma del contrato del siglo». Todos se acomodaron en la mesa del jardín, dispuesta bajo la sombra del aguacatero. Isabel y Sofía trajeron los platillos humeantes, y pronto las conversaciones se entrelazaron como las ramas de los árboles sobre sus cabezas. Sofía, hablando de su primer año en la Facultad de Arquitectura, los gemelos interrumpiéndose mutuamente para contar sobre su proyecto escolar. Ricardo, compartiendo anécdotas de su reciente viaje a Europa. En medio del bullicio familiar, Héctor observó a Valentina. Había algo diferente en ella hoy, un brillo especial en su mirada. La conocía lo suficiente para saber que tenía noticias importantes. Como confirmando sus sospechas, Valentina se puso de pie cuando el postre fue servido. «Familia», comenzó, con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Tengo algo que compartir con ustedes». Todos guardaron silencio, expectantes. «Me han ofrecido una oportunidad increíble», continuó. «La revista quiere enviarme a Veracruz durante 6 meses para escribir una serie de reportajes sobre tradiciones culturales en peligro de desaparecer». Héctor sintió una punzada de nostalgia al escuchar Veracruz. Era la tierra de Marisol, el lugar donde Valentina había pasado sus primeros años. «Es un proyecto importante», explicó Valentina. «Viviré allí, recopilaré historias de los ancianos, documentaré festivales, costumbres, recetas, todo lo que está perdiéndose con las nuevas generaciones». «Eso es maravilloso, cariño», exclamó Isabel, quien siempre había sido la primera en apoyar los sueños profesionales de Valentina. «Veracruz», murmuró Héctor. «Tu madre estaría muy orgullosa». Valentina sonrió con ojos brillantes. «Hay algo más», añadió. «He pensado mucho en esto. Quiero buscar la casa donde vivimos mamá y yo, la del patio con el árbol de mango. Sé que probablemente ya no esté igual, pero me gustaría verla, fotografiarla, quizás incluirla en mi reportaje sobre memoria familiar». Un silencio emotivo siguió a sus palabras. Todos conocían la historia de aquella casa pequeña con un mango en el patio, donde Marisol había criado sola a Valentina durante 6 años. «Creo que es una idea hermosa», dijo finalmente Héctor. «Si quieres, podríamos ir juntos. Me encantaría conocer ese lugar». Valentina asintió emocionada. «Me encantaría, papá». La conversación derivó hacia los detalles prácticos del viaje, pero Héctor se encontró momentáneamente perdido en sus pensamientos. Veracruz, la ciudad donde Marisol había vivido, donde Valentina había dado sus primeros pasos, un lugar que existía en su imaginación a través de las historias que ambas habían compartido con él a lo largo de los años. Más tarde, cuando los platos habían sido retirados y Ricardo se había marchado, Héctor encontró a Valentina sentada en el columpio bajo el aguacatero, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Puedo?», preguntó señalando el espacio junto a ella. Valentina se movió para hacerle lugar. Por un momento, Héctor vio a la niña de 6 años que había llegado a su vida aquella noche lluviosa, cambiándolo todo. «Estás pensando en ella, ¿verdad?», preguntó suavemente. Valentina asintió. «En días como hoy, cuando estamos todos reunidos, felices, me pregunto si puede vernos, si sabe que estamos bien». «Yo creo que sí», respondió Héctor. «No sé exactamente cómo funciona el más allá, pero estoy seguro de que las madres siempre encuentran la manera de velar por sus hijos». Permanecieron en silencio un momento, mecidos por la suave brisa de la tarde. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó finalmente Valentina. Héctor trató de recordar.
No era cumpleaños de nadie, ni aniversario familiar que pudiera recordar. Hoy hace exactamente 15 años que mamá y yo aparecimos en tu puerta, reveló Valentina. Aquella noche de lluvia en Polanco. La realización golpeó a Héctor como una ola. 15 años, una vida entera. Nunca te he preguntado esto directamente, continuó Valentina, girándose para mirarlo a los ojos. ¿Alguna vez te arrepentiste de habernos abierto la puerta? ¿De haber dejado que tu vida cambiara tan radicalmente? Héctor no necesitó pensar la respuesta. Ni un solo día, respondió con absoluta certeza. Abrir esa puerta fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Ustedes me salvaron, Valentina. Yo creía que tenía todo lo que necesitaba: éxito, dinero, reconocimiento, pero estaba completamente vacío por dentro. Tú y tu madre me enseñaron lo que realmente importa. Valentina sonrió, con lágrimas en los ojos. De su bolsillo sacó un sobre amarillento, desgastado por el tiempo y los dobleces. Quería esperar hasta los 18, como mamá pidió, explicó. Pero cuando llegó el momento no me sentí lista. Luego pensé en esperar a los 21 y tampoco pude. Pero hoy, en este aniversario, siento que finalmente ha llegado el momento. Héctor reconoció inmediatamente el sobre. La carta que Marisol había escrito para Valentina, confiada a él para que se la entregara cuando fuera mayor. ¿Quieres que te deje sola para leerla?, preguntó. Valentina negó con la cabeza. Quiero que la leamos juntos. Tú eres tanto parte de esta historia como mamá y yo. Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre y desdobló las páginas cubiertas con la elegante caligrafía de Marisol. Mi querida Valentina, comenzó a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que has crecido y te has convertido en la mujer que siempre supe que serías, fuerte, inteligente y compasiva. Significa también que yo no he podido acompañarte en ese viaje, al menos no físicamente. Hay tanto que quisiera decirte, tanto que quisiera preguntarte, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Eres feliz? ¿Has encontrado tu pasión? ¿Te gusta aún el chocolate caliente en las noches frías? ¿Sigues tocando el piano? Pero lo más importante que quiero que sepas es esto. La decisión más valiente que tomé en mi vida no fue enfrentar la enfermedad, sino confiar en que tu padre sería el hombre que tú necesitabas. Cuando llegamos a su puerta aquella noche lluviosa, yo tenía miedo. No sabía si nos rechazaría, si aceptaría la responsabilidad, si sabría amarte como mereces ser amada. Ahora, mientras escribo estas líneas, observándolos a los dos dormir, después de un día de paseo por el zoológico, sé que tomé la decisión correcta. He visto cómo te mira, Valentina. He visto cómo cancelas reuniones importantes para estar en tus presentaciones escolares, cómo aprende a preparar panquecas porque son tu desayuno favorito, cómo te escucha cuando hablas de tus sueños infantiles, como si fueran los proyectos más importantes del mundo. Tu padre no es perfecto, ninguno lo somos, pero tiene el corazón más grande y valiente que he conocido. Tuvo el valor de abrir no solo su puerta, sino su vida entera a una niña que no sabía que existía. Y lo más hermoso es que, en el proceso, él también ha sido transformado por tu amor. Mi mayor deseo para ti es que seas feliz, que encuentres tu propio camino, que nunca dejes de soñar, y que sepas siempre que fuiste amada profundamente por dos personas que, aunque muy diferentes, compartieron lo más valioso que tenían para ofrecerte. No sé cómo será tu vida cuando leas esto. Quizás tu padre ha formado una nueva familia, quizás tienes hermanos, quizás hay otra mujer que ha sido una madre para ti. Si es así, mi corazón se alegra. El amor nunca es exclusivo, siempre hay espacio para más. Te dejo con una última enseñanza, mi niña valiente. La familia no es solo cuestión de sangre, es una elección diaria de cuidar, de estar presente, de no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Es aprender a perdonar, a celebrar las diferencias, a crecer juntos. Donde quiera que estés, quien quiera que hayas decidido ser, estoy orgullosa de ti. Y si alguna vez te sientes perdida, mira las estrellas, especialmente la constelación de Orión. Ahí estaré velando por ti,
Con amor eterno, mamá. Cuando Valentina terminó de leer, ambos lloraban silenciosamente. Las palabras de Marisol escritas 15 años atrás parecían haber viajado a través del tiempo para encontrarlos exactamente donde estaban, en una familia construida sobre decisiones valientes y amor incondicional. Tenía razón, dijo. Finalmente Valentina secándose las lágrimas. Sobre todo, sobre ti, sobre cómo sería mi vida, sobre lo que realmente importa. Héctor abrazó a su hija, su primer gran amor, el regalo inesperado que había cambiado el rumbo de su existencia. «Y tú, papá», continuó Valentina, «¿cumpliste tu promesa? ¿La que le hiciste a mamá antes de que se fuera?» «¿Cuál de todas?», preguntó Héctor, recordando las muchas promesas susurradas junto al lecho de Marisol. «Que yo sería feliz». Héctor miró hacia la casa, donde Isabel reía con Sofía, mientras los gemelos perseguían nuevamente a Chocolate Segundo por el jardín. Luego miró a Valentina, la joven extraordinaria en que se había convertido aquella niña de ojos ámbar. «Creo que esa es una pregunta que solo tú puedes responder», dijo finalmente. Valentina sonrió a través de las lágrimas. «Sí», respondió con firmeza. «Soy feliz. Tengo una familia que me ama, un trabajo que me apasiona, recuerdos hermosos de mamá y un futuro lleno de posibilidades. ¿Qué más podría pedir?». En ese momento, los gemelos se acercaron corriendo, ajenos a la conversación emotiva que acababa de tener lugar. «Vale, vale», exclamó Miguel. «Cuéntanos otra vez la historia de cómo llegaste a casa de papá en la noche de lluvia». «Sí», secundó Lucía, «es nuestra favorita». Valentina intercambió una mirada cómplice con Héctor y palmeó el columpio, invitando a los niños a sentarse junto a ellos. Era una noche de tormenta en Ciudad de México. Comenzó, adoptando el tono dramático que sabía que los gemelos adoraban. El cielo estaba tan negro como la tinta, y los relámpagos iluminaban las calles desiertas. Mientras Valentina narraba la historia que los gemelos habían escuchado decenas de veces, pero nunca se cansaban de oír, Héctor contempló su jardín, su casa, su familia. El ático lujoso pero vacío en Polanco había quedado muy atrás. En su lugar, había encontrado un hogar lleno de risas, lágrimas, juguetes esparcidos y recuerdos compartidos. Isabel se acercó y apoyó su mano en su hombro, escuchando también la narración de Valentina. «Y entonces», continuaba la joven, «cuando papá abrió la puerta y nos vio allí, empapadas por la lluvia, algo cambió en sus ojos. No lo sabíamos entonces, pero ese momento cambiaría nuestras vidas para siempre». «¿Y vivieron felices para siempre?», preguntó Lucía, aunque conocía perfectamente el final. Valentina sonrió, mirando a Héctor e Isabel. «No, exactamente para siempre, porque la vida real no es un cuento de hadas. Tuvimos días difíciles, momentos tristes, desafíos que superar, pero aprendimos que la verdadera felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en enfrentarlos, juntos como familia. Y la moraleja es», comenzó Miguel siguiendo el ritual, «que a veces», completó Valentina, «los mejores regalos llegan cuando menos los esperamos, y que la familia no es solo la que te toca por nacimiento, sino la que construyes día a día, con amor, paciencia y valentía». Desde la ventana de la cocina, Sofía los llamó para el café y el postre. Los gemelos corrieron hacia la casa, seguidos por Chocolate Segundo. Héctor se quedó un momento más en el jardín, con Isabel y Valentina. «¿En qué piensas?», preguntó Isabel, notando su mirada contemplativa. «En cómo una decisión puede cambiarlo». «Todo», respondió. «En cómo abrir una puerta en una noche lluviosa puede transformar no solo tu destino, sino el de tantas personas». Valentina guardó cuidadosamente la carta de su madre y tomó la mano de Héctor.